Más Internacional. Buenas noches y mucha atención. La exguerrillera de las FARC, Nayibe Rojas, conocida como Sonia, quien fue la primera mujer del grupo extraditada a los Estados Unidos, salió hace 2 semanas de la cárcel tras cumplir su condena. Carmen Hernández, abogada de Nayibe, confirmó a Red Más Noticias que ella está en estos momentos en custodia de inmigración, a la espera de regresar a Colombia desde Texas. Alias Sonia cumplió una pena de 11 años tras su condena impuesta en 2007 en un tribunal federal de Washington por cargos de narcotráfico. Muy bien, empezamos así esta emisión de Red Más Internacional. De nuevo les damos las buenas noches. Empezábamos hoy con una noticia de último minuto que ustedes debían conocer y ahora hablamos de lo que es noticia en el mundo. En noviembre será la primera visita oficial de Donald Trump a Colombia. La Casa Blanca confirmó que el jefe de Estado se va a reunir en Bogotá con su homólogo Iván Duque después de participar en la cumbre del G20 que será en Argentina. A través de este comunicado, la Casa Blanca confirmó que el mandatario estadounidense viajará a la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, y posteriormente se reunirá en Bogotá con el presidente Iván Duque. En el comunicado asegura que Trump espera discutir con la administración de Iván Duque oportunidades de una mayor colaboración en seguridad, en la lucha antinarcóticos y relaciones regionales. El primer contacto entre los mandatarios fue un día después de las elecciones, cuando Trump llamó por teléfono a Duque para felicitarlo por su victoria el pasado 17 de junio y hablar sobre los retos de seguridad que afrontará su administración. La primera visita del mandatario estadounidense a Colombia estaba programada para el 15 de abril dentro de su gira que incluía la Cumbre de las Américas en Perú. Sin embargo, su viaje fue cancelado por la situación en Siria. Fue el vicepresidente Mike Pence quien viajó en su representación. Se cumplen 21 años del fatal accidente en el túnel de Alma en París, en donde la princesa Lady Di junto con su pareja Dodi Al-Fayed perdieron la vida. La prensa británica publicó una carta supuestamente escrita por Diana de Gales en la que advierte de un accidente automovilístico que su ex esposo, el príncipe Carlos, estaba planeando en su contra. El 31 de agosto de 1997, cuando la princesa Diana transitaba junto a su pareja, el príncipe Dodi Al-Fayed, por las calles de París, su conductor Henry Paul chocó contra una columna en el Puente del Alma. En este fatídico accidente, Diana de Gales, Al-Fayed y el conductor perdieron la vida. El mundo estaba conmocionado. Las noticias parecían una película de terror, de ciencia ficción. Ayer, a un día de conmemorar el aniversario de muerte de Lady Di, la prensa británica volvió a hacer referencia a una carta escrita por la princesa Diana, la cual supuestamente le había entregado a su mayordomo Paul Burrell. En la carta, escrita en octubre de 1996 y publicada por primera vez por la prensa en 2007, 10 meses antes de su muerte, Lady Di escribió: Estoy sentada aquí en mi escritorio en octubre, buscando a alguien que me abrace y me anime a mantenerme fuerte y mantener mi cabeza en alto. Mi esposo está planeando un accidente en mi carro, una falla de frenos y una seria herida en la cabeza para despejar el camino y casarse con Tiggy. Cierto o no, coincidencia o no, la vida de Lady Di terminó por cuento de un accidente. Pero luego de muchas investigaciones, se determinó que fue causado por el conductor, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol y conducía rápido. Diana de Gales era una princesa atípica para la época. Ella no se quedaba de brazos cruzados en el Palacio de Buckingham esperando a que sus mayordomos le sirvieran. Su posición le dio no pocos disgustos a la realeza. Lady Di aprovechó sus privilegios para obras sociales y ayudar a los más pobres. Hizo infinitos viajes a los rincones más deprimidos del mundo e impactó a la prensa y a la realeza británica cuando en el continente africano le dio un apretón de manos a una persona contagiada con SIDA. Aunque la relación que tenía Diana de Gales y el príncipe Charlie no era la mejor, algunos medios de comunicación de Inglaterra creen que esta carta no es más que una falsificación de la letra de Lady Di por el mayordomo Burrell para llamar la atención de la prensa. Aparte de si es verdad o mentira, el contenido de la carta es un hecho más que se suma a las múltiples hipótesis que se han tejido y se tejerán alrededor de su muerte. Una explosión en una subestación de energía dejó sin luz a buena parte de Maracaibo en el estado Zulia. El régimen de Nicolás Maduro nuevamente atribuyó el hecho a un sabotaje financiado por Colombia. A los habitantes de varios sectores de Maracaibo, capital del estado Zulia en Venezuela, les tocó despertarse a la 1:20 de la madrugada por esta explosión.
Desde diferentes ángulos, cientos de personas comenzaron a registrar lo que parecía un espectáculo de pirotecnia, pero que al mismo tiempo dejaba a buena parte de la ciudad a oscuras. Una subestación eléctrica conocida como Las Tarabas, ubicada en el sector residencial de Tierra Negra, al norte de Maracaibo, se incendió. Va a explotar toda la calle, esto es una cosa, mire. Esto es lo que hay aquí en Venezuela, ¿ve? Esto es Venezuela. Las instalaciones amanecieron achicharradas, varios cables quedaron en el piso y los vecinos de las zonas aledañas describieron que las fallas son frecuentes. Pero la gente estaba alarmada porque no es primera vez, varias veces nos ha pasado esto, ¿sí? De las explosiones, que ha explotado varias veces esto, pero esta vez fue más fuerte de la explosión. Pese a que la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec envió técnicos para resolver el problema lo más pronto posible, residentes y especialmente comerciantes del sector estaban invadidos por el desespero y la impaciencia. Se me va a dañar todo, sinceramente. Todos los pescados y la carne que tengo en el congelador, porque si esto es para rato, esto no lo van a arreglar ahorita. Sinceramente, lo voy a cambiar, voy a poner un aviso grande, cambio carne por sardina y grano. El gobierno nuevamente atribuyó el hecho a un sabotaje y anunció la detención de 12 personas. Que se encargaba de ejecutar estos actos de sabotaje, contratado por autores intelectuales desde Colombia, la frontera con Baicao, para utilizar el material estratégico de estas instalaciones. Maracaibo, que en otras épocas fue reconocida como el centro petrolero de Venezuela, ahora afronta una crisis por cuenta de constantes apagones que han provocado otras consecuencias más lamentables. Algunos comerciantes han tenido que cerrar sus puertas, mientras que otros ya se han visto en la obligación de vender carne podrida porque no tienen cómo refrigerar sus productos. Y la gente se la lleva por lo barato, pero hay que rematarlo para sacarle algo. ¿Y cómo deberían comerse esa carne si no hay esa carne por lo menos muchos se la llevan para los animales y otros le tiran una lavada con vinagre y limón y pasa durísimo. Pero no solo Maracaibo se ha visto afectada por los cortes de energía eléctrica. Durante esta semana Caracas sufrió 2 apagones en menos de 2 días que generaron caos en al menos 15 zonas de la ciudad y que incluso dejaron sin luz al propio fiscal Tarek William Saab en una rueda de prensa. Y entre tanto, Nicolás Maduro anunció que va a subir los precios de la gasolina en 41 municipios fronterizos con Colombia. Esto para combatir a las supuestas mafias que se roban el combustible. Como parte del nuevo plan para vender gasolina, el presidente Nicolás Maduro anunció durante una transmisión por Facebook Live la siguiente medida. El martes 4 de septiembre, atención, martes 4 de septiembre, arranca el periodo de prueba del sistema de cobro de gasolina por carnet de la patria en los 41 municipios fronterizos de máximo consumo del país. Dijo que esa decisión tiene un propósito. Basta que las lacras colombianas de las mafias de la gasolina nos roben la gasolina. Les voy a poner la gasolina internacional. Es más, anuncio, voy a poner un precio superior a la gasolina de Colombia en toda la frontera. Ya basta que nos roben, ya basta. Miles de millones de dólares que se roban las mafias, las lacras de Colombia, allá las mafias. Documento visible. Volvió a desmentir la crisis en varios países de América Latina por cuenta del éxodo masivo de venezolanos y aseguró que los colombianos son quienes están yendo a vivir a la nación vecina. Todos los días parándose en la mañana, las manos así. Mira, Maduro, Nuestro respeto al pueblo colombiano. Entre nosotros viven 5.600.000 colombianos. En los últimos 8 años del gobierno del olvidado Juan Manuel Santos, se vinieron más de 1.500.000 colombianos aquí, huyendo de la miseria, de la pobreza, del desempleo, de la falta de oportunidades, de la falta de educación pública, de salud pública, de la guerra. Huyendo de la guerra, de la violencia. Y aquí viven con nosotros. El mandatario agregó que en los próximos días anunciará los detalles del nuevo esquema de precios de los hidrocarburos y de un subsidio directo a los venezolanos que poseen el llamado Carnet de la Patria, un instrumento de identificación creado por el régimen para tener acceso a los programas sociales. Y esta noticia que viene es muy impactante. Un médico pediatra se suicidó en Venezuela por no poder atender a sus pacientes debido a la crisis sanitaria que afronta el país.
El médico pediatra Carlos Amundaray decidió acabar con su vida tras sufrir una profunda depresión, ya que no soportó ver morir a sus pacientes, en su gran mayoría neonatos, a raíz de la falta de insumos para brindar atención médica. Amundaray, quien fue director de la Cruz Roja en Cumaná, fue encontrado muerto en su apartamento ubicado en esa población del estado Sucre. Organizaciones de psicólogos y psiquiatras alertaron que las tasas de suicidios han aumentado en ese país ante la fuerte crisis económica, social, humanitaria y política que enfrenta Venezuela. El deterioro en la infraestructura de algunos hospitales, la falta de insumos para brindar atención médica, la hiperinflación, que según el Fondo Monetario Internacional podría llegar a 1.000.000% al finalizar este año, han provocado que en las últimas semanas cientos de médicos venezolanos protesten exigiendo mejores condiciones de trabajo. Y en una situación muy similar que se vive en Centroamérica, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expulsó a la Comisión de Naciones Unidas que investigaba casos de violaciones a los derechos humanos en ese país. Con esta carta emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Daniel Ortega ordenó la salida de Nicaragua de la representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por considerar que han cesado las razones, causas y condiciones de la misión en el país. El propio mandatario ya había rechazado la intervención de los organismos internacionales. Nadie cree en los organismos internacionales. Nadie cree en los organismos internacionales. Porque se convierten en instrumentos de los poderosos, de los que imponen sus políticas de muerte sobre los pueblos del planeta Tierra. El régimen sandinista tomó esta decisión 2 días después de que la delegación de la ONU presentara un informe sobre la crisis en Nicaragua, el cual niega el discurso del oficialismo sobre un intento de golpe de Estado. El informe señala que la grave crisis de derechos humanos desde el inicio de las protestas, es decir, desde el 18 de abril del 2018, se ha caracterizado por múltiples formas de violencia y de represión. Cifras de algunas organizaciones de derechos humanos del país centroamericano indican que la represión a las protestas contra el régimen de Daniel Ortega ha dejado más de 400 muertos y unos 2.000 heridos. Nos vamos a una pausa. Al volver les contamos cómo cierra la semana en Argentina después del desplome de su moneda, una noticia de la que hablábamos justamente ayer aquí en Red Más Internacional. Ya volvemos. Buenas noches. En diálogo con la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que la red de interceptaciones recientemente descubierta intentó acceder a sus comunicaciones y conocer detalles de su vida privada y laboral. Según el fiscal, de esta red de chuzadas criminal se beneficiaron políticos, oficiales y exoficiales de la policía y del ejército, así como empresarios de alto nivel. Todos los detalles de esta información en nuestra emisión de las 8 de la noche de Red Más Noticias. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hablamos de lo que es noticia en el mundo en materia económica. El peso argentino tuvo una leve alza después de haber registrado un desplome durante esta semana. Sin embargo, en el país continúa el inconformismo con las medidas adoptadas por el presidente Mauricio Macri para estabilizar la economía. El peso de Argentina se estabilizó este 31 de agosto después de que el Banco Central anunció que subastaría una gran cantidad de reservas en dólares y que el Fondo Monetario Internacional emitiera una fuerte declaración de apoyo al gobierno del presidente Mauricio Macri. La moneda se fortaleció un 3,5% y se cotizó a 37,80 pesos por dólar. Sin embargo, algunos expertos aseguraron que esa cifra no es para lanzar cohetes, ya que la moneda argentina sigue siendo la de peor rendimiento del mundo en lo que va corrido del año. Hasta el jueves 30 de agosto, el peso había caído más de 30% frente al dólar, luego de que Macri dijera que solicitaría al Fondo Monetario Internacional un adelanto de los desembolsos acordados de financiamiento por 50.000 millones de dólares. Economistas afirman que una moneda más débil puede estimular una economía impulsando las exportaciones y aumentando las ganancias. Desde el punto de vista de la actividad económica, el tipo de cambio más alto es positivo. ¿Por qué? Porque estimula las exportaciones y estimula el consumo local de productos locales. Entonces, a mediano plazo es positivo para la actividad económica. Lo que es muy negativo es la suba de la tasa de interés.
Se espera que la próxima semana el gobierno anuncie un paquete de políticas que contenga más recortes del gasto público, pero cualquier ajuste adicional enfrentará una fuerte oposición, ya que el descontento con Macri crece por la alta inflación, una economía débil y recortes de subsidios que han aumentado las facturas de servicios como calefacción y agua. Entre tanto, miles de educadores y estudiantes de universidades públicas se congregaron el jueves 30 de agosto en las calles de Buenos Aires pidiendo aumentos salariales y más inversión pública en educación de tercer nivel. Sentido homenaje a John McCain en Washington. Sus restos llegaron a la capital de los Estados Unidos previo a su sepelio este domingo en Maryland. Donald Trump fue el gran ausente de la jornada. Su lugar de trabajo y su segundo hogar. El Congreso estadounidense rindió un sentido homenaje al senador republicano John McCain, el senador de 6 periodos, quien vivió y trabajó en Washington durante más de 4 décadas. Sus restos llegaron al Capitolio Nacional en Washington y están expuestos para que familiares y amigos, colegas y personal del Congreso Federal, además del público, le rindan tributo. Los visitantes tuvieron la oportunidad de detenerse brevemente frente al féretro del senador. Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, se dirigió a todos los presentes para rendir homenaje a su memoria y posteriormente lo hizo el vicepresidente Mike Pence. El presidente me pidió que estuviera aquí en nombre de una nación agradecida para pagar una deuda de honor y respeto a un hombre que sirvió a nuestro país durante toda su vida, en uniforme y en un cargo público, y es un gran honor estar aquí. Al funeral no asistirá el presidente Donald Trump, quien mantuvo una tensa relación con el senador hasta su muerte, por lo que no fue invitado por sus familiares. En mis años en el Congreso y como vicepresidente, no siempre estuvimos de acuerdo, y él casi siempre lo notó, pero su apoyo al gobierno limitado, a la reforma tributaria y al apoyo a nuestras Fuerzas Armadas seguramente dejaron a nuestra nación más próspera y más segura, y será extrañado. Su funeral será en la Catedral Nacional de Washington, donde los expresidentes Barack Obama y George W. Bush ofrecerán palabras en su honor. Será sepultado en una ceremonia privada en el cementerio de la Academia Naval de Annapolis este domingo. John McCain murió el sábado pasado a los 81 años después de una batalla contra un agresivo cáncer cerebral. Nueva advertencia de Donald Trump. En esta oportunidad, el presidente amenazó con intervenir el Departamento de Justicia y el FBI si no hacen su trabajo. Así fueron las declaraciones desde un mitin en Indiana. Nuestro Departamento de Justicia y nuestro FBI, y me refiero a sus respectivas cúpulas, porque internamente tienen personas increíbles, pero nuestro Departamento de Justicia y nuestro FBI tienen que empezar a hacer su trabajo y hacerlo bien, y hacerlo ahora. Haciendo referencia a la investigación del fiscal especial Robert Mueller, encargado de la investigación del Russiagate sobre la injerencia rusa y la posible colusión con su propio equipo de campaña, Trump advirtió con involucrarse. Porque la gente está enojada, Lo que está pasando es una desgracia, y en un punto quería estar afuera, pero en algún momento, si no se arregla adecuadamente, quiero que hagan su trabajo, pero me involucraré y lo haré si lo tengo que hacer. El FBI y el Departamento de Justicia históricamente operan con independencia de la influencia política de la Casa Blanca y bajo el entendimiento de que los presidentes no deben ni supervisar ni influir en sus investigaciones. Las declaraciones se conocen en medio de rumores sobre la posibilidad de que Donald Trump sustituya al fiscal general Jeff Sessions después de las elecciones legislativas de noviembre, una relación entre el fiscal y el presidente que se hizo más tensa cuando Sessions se apartó de la investigación federal de la llamada trama rusa para establecer si hubo o no conspiración entre el equipo de campaña de Trump y Rusia para intervenir en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016. En los últimos meses lo ha criticado públicamente porque considera que no investiga a los demócratas. En caso de una eventual sustitución del fiscal general, el entrante tendría la potestad de asumir la investigación de la injerencia rusa e incluso despedir al fiscal especial encargado, Robert Mueller. Nueva acusación de los Estados Unidos a China. Asegura que usan cuentas falsas de LinkedIn para reclutar espías en su territorio.
El jefe de contrainteligencia en Washington aseguró que las agencias de espionaje de China contactan a personas con acceso al gobierno y a secretos comerciales. Dicen que están usando cuentas falsas de LinkedIn para contactar a ciudadanos estadounidenses con acceso a información sensible y reclutarlos como espías. Se trata de una de las acusaciones de más alto nivel contra Beijing por la actividad de sus agencias de espionaje. Directivos de LinkedIn ya han sido contactados por fuerzas de seguridad de Estados Unidos. En el pasado, China ya había sido acusada de usar LinkedIn con fines de inteligencia. Autoridades alemanas y británicas habían advertido a sus ciudadanos que Beijing estaba haciendo ese tipo de intentos. Sin embargo, un alto funcionario estadounidense nunca se había referido al respecto. No es usual que un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos sea específico frente a una empresa local por su nombre y que además recomiende la adopción de acciones públicamente. LinkedIn asegura que tiene 562 millones de usuarios en más de 200 países del mundo. Y la administración Trump evalúa la posibilidad de enviar a la prisión de Guantánamo a los terroristas de ISIS conocidos como los Beatles. Los terroristas británicos fueron capturados tras la ofensiva contra el autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria. Ahora podrían ser enviados a la cárcel de máxima seguridad. Los denominados Beatles participaron en decapitaciones que fueron divulgadas por la organización terrorista. Los considerados Beatles fueron así llamados por su procedencia británica. La prisión de Guantánamo podría ser usada de manera indefinida para encerrar militantes de ISIS capturados en Irak y Siria. Mantener abierta Guantánamo fue una de las promesas de campaña de Donald Trump y de advertir dónde acabarían los terroristas, un aviso que después de esta posibilidad sigue firme. Los demócratas en el Congreso se oponen a enviar a los prisioneros a esta cárcel y reclaman que los miembros de ISIS, sospechosos de haber asesinado a ciudadanos estadounidenses, sean juzgados en tribunales civiles. Nueva pausa hacemos a esta hora, continúen con nosotros. Al regresar les vamos a contar por qué en Europa quieren eliminar el cambio de horario que hacen entre invierno y verano. Ya regresamos. Buenas noches. Llegó el último día de José Pekerman como técnico de la Selección Colombia y no se renovará su contrato. Así lo establecieron fuentes cercanas a la Federación Colombiana de Fútbol en información a Red Más Noticias. Las razones de la no renovación se las contamos hoy en la emisión central de Red Más Noticias a las 8 de la noche. Ya estamos de vuelta, cerramos la semana juntos y bien informados de lo que es noticia en el mundo. 2 personas resultaron heridas en la estación central de trenes en Ámsterdam, esto después de ser atacados con cuchillo por un sujeto a quien la policía le disparó y logró capturar. Las autoridades investigan qué motivó al atacante a ejecutar el atentado. A plena luz del día, pasadas las 12 de la tarde, un hombre caminó entre la multitud en la estación central de trenes en Ámsterdam e hirió a 2 personas con un cuchillo. La policía reaccionó a tiempo y logró neutralizar al atacante. Algo pasó, aún no sabemos qué, pero durante el suceso 2 personas fueron apuñaladas y una persona con un cuchillo en la mano huyó, pero fue impactado por la policía. Aunque en los últimos meses Europa ha sido objetivo de varios atentados terroristas con cuchillo adjudicados por el Estado Islámico, las autoridades holandesas aún no tienen el resultado final de la investigación. Es muy temprano para decir algo acerca de lo que pasó. Obviamente los detectives están intentando hallar cuáles fueron los motivos para conocer la razón del ataque. Las víctimas fueron trasladadas a un hospital y el atacante, aunque también está hospitalizado por las heridas recibidas, permanece bajo custodia. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia aseguró que el régimen de Bashar al-Assad está en todo su derecho de perseguir a los rebeldes con el objetivo de poner fin a la guerra civil iniciada en 2011. Siria está sumergida en una guerra civil entre el régimen de al-Assad y los rebeldes desde la primavera árabe de 2011. Pero poco a poco las tropas de al-Assad han avanzado y recuperado el territorio que por más de 5 años estuvo en manos de los rebeldes. Esta retoma de territorio probablemente no hubiera sido posible sin la ayuda militar prestada por Rusia y el régimen de Irán. Pero aún queda Idlib,
una región al occidente de Siria que todavía está en manos de los rebeldes. Hablando del gobierno legal sirio, ellos tienen todo el derecho de proteger su soberanía y echarlos, liquidar a los terroristas que amenazan su territorio. Pero Lavrov asegura que hay quienes están dispuestos al diálogo con Bashar al-Assad. Debe haber una división entre los grupos armados de la oposición que están dispuestos al diálogo con el gobierno y los terroristas de al-Nusra. Aunque en las últimas horas Estados Unidos acusó a Rusia de apoyar un posible ataque al último bastión rebelde, Lavrov aseguró que entre la Casa Blanca y el Kremlin se están adelantando conversaciones. Estamos interesados en hacer que nuestra interacción en torno a la solución de la crisis en Medio Oriente y África del Norte sea más significativa y apunte a la reconciliación, incluida la esfera política. Por su parte, la ONU hizo un llamado a Rusia, Irán y Turquía, aliados de Bashar al-Assad, de retrasar una batalla que podría afectar a millones de civiles e hizo un llamado a la formación de corredores humanitarios para evacuar a los civiles. Tras años de debates en las calles del viejo continente, la Comisión Europea anunció que va a proponer que el cambio de hora de verano a invierno se deje de hacer. El 80% de los europeos están de acuerdo con esta propuesta. Cada último domingo de marzo, los europeos deben adelantar 1 hora sus relojes dando inicio al horario de verano. Pero 6 meses después, el último domingo de octubre, los relojes son atrasados nuevamente, entrando así al horario de invierno. Los días de verano en Europa son largos, tanto así que en ciudades como Londres amanece a las 4:30 de la mañana y los capitalinos disfrutan de la luz del sol hasta las 10 de la noche. Pero en invierno, el día dura escasas 7 horas, en parte por culpa del cambio de horario. Es por esto que los europeos pidieron que se deje de cambiar el horario. El debate sobre el horario de verano o invierno existe desde hace muchos años. Muchos ciudadanos se han implicado en este debate. Hemos hecho una encuesta pública, han respondido millones y son de la opinión de que el horario de verano se debería mantener todo el año y así es como será. El cambio de horario inició en Europa hace más de 40 años con un único objetivo: ahorrar energía. Pero hoy, con la mayoría de los hogares, oficinas, locales y alumbrado público utilizando luces LED, el ahorro es casi insignificante. Pero lo que sí aumenta en los primeros días o quizás semanas desde el cambio horario son los infartos y accidentes laborales, pues las personas sufren trastorno de sueño, aunque haya sido 1 sola hora la que se haya adelantado o atrasado. Creo que es bueno. Cambiar los relojes siempre me molesta y ahora con los niños es aún peor. Ellos notan el cambio de hora y deben lidiar con eso. Y si para ella es molesto cambiar su reloj, teniendo en cuenta que hoy los celulares y relojes inteligentes cambian automáticamente, imagínense el tiempo que le toma a un coleccionista de relojes. Zuerst war ich eigentlich sehr erfreut, habe mir gedacht, tolle Sache ist es. Al principio estaba muy feliz, pensé que era grandioso, pero ahora que lo he pensado mejor, lo cierto es que era divertido cambiar la hora de mis 365 relojes. Normalmente inicio 3 días antes y a veces necesito 2 días más para cambiarlos, pero no me importa. Lo otro es que yo limpiaba el polvo 2 veces al año y si no tengo que cambiar la hora, probablemente no vuelva a limpiarlos porque me daría pereza. Nie mehr abgestaubt werden, weil ich weiß genau, dann ist man zu faul und so weiter. El 80% de los cerca de 5 millones de personas encuestadas, en su mayoría alemanes, están de acuerdo en que la Unión Europea debe deshacerse del cambio horario. Pero esta propuesta solo puede convertirse en ley si los gobiernos nacionales la aprueban. En Detroit, ciudad que la vio crecer como artista, fue despedida la reina del soul, Aretha Franklin. Así fue su último adiós. La misma alfombra roja que la acompañó durante sus presentaciones, conciertos y eventos típicos de una diva, también estuvo presente en su despedida. Cientos de personas entre fanáticos, amigos y familiares han asistido a sus honras fúnebres en Detroit, la ciudad que la vio consagrarse como la reina del soul. Una caravana de limusinas blancas llegó hasta el templo Greater Grace, la última morada de la cantante que luchó por los derechos civiles de los afroamericanos. Le cantó al amor, al despecho y a Dios.
Celebridades, políticos y personalidades del mundo del entretenimiento llegaron a darle el último adiós en una ceremonia que duró 5 horas, en la que la música y los discursos fueron protagonistas. Waterfront jewel will be Aretha Franklin Park. Ha sido una semana llena de muchos homenajes. 4 vestidos en total ha lucido Aretha Franklin para sus funerales, la que fue considerada y será para siempre una institución porque ella cantaba con el alma. Momento para repasar, como siempre, algunas de las noticias internacionales más relevantes. La primera de ellas tiene que ver con que en noviembre será esa primera visita oficial de Donald Trump a Colombia. La Casa Blanca confirmó que el jefe de Estado se va a reunir en Bogotá con su homólogo Iván Duque, esto después de participar en la cumbre del G20 en Argentina. A través de este comunicado, la Casa Blanca confirmó que el mandatario estadounidense viajará a la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, y posteriormente se reunirá en Bogotá con el presidente Iván Duque. En el comunicado asegura que Trump espera discutir con la administración de Iván Duque oportunidades de una mayor colaboración en seguridad, en la lucha antinarcóticos y relaciones regionales. El primer contacto entre los mandatarios fue un día después de las elecciones, cuando Trump llamó por teléfono a Duque para felicitarlo por su victoria el pasado 17 de junio y hablar sobre los retos de seguridad que afrontará su administración. La primera visita del mandatario estadounidense a Colombia estaba programada para el 15 de abril dentro de su gira que incluía la Cumbre de las Américas en Perú. Sin embargo, su viaje fue cancelado por la situación en Siria. Fue el vicepresidente Mike Pence quien viajó en su representación. Y se cumplen 21 años del fatal accidente en el túnel de Alma en París, en donde la princesa Lady Di junto con su pareja Dodi Al-Fayed perdieron la vida. La prensa británica publicó una carta supuestamente escrita por Diana de Gales en la que advierte de un accidente automovilístico que su ex esposo, el príncipe Carlos, estaba planeando en su contra. El 31 de agosto de 1997, cuando la princesa Diana transitaba junto a su pareja, el príncipe Dodi Al-Fayed, por las calles de París, su conductor Henry Paul chocó contra una columna en el Puente del Alma. En este fatídico accidente, Diana de Gales, Al-Fayed y el conductor perdieron la vida. El mundo estaba conmocionado. Las noticias parecían una película de terror, de ciencia ficción. Ayer, a un día de conmemorar el aniversario de muerte de Lady Di, la prensa británica volvió a hacer referencia a una carta escrita por la princesa Diana, la cual supuestamente le había entregado a su mayordomo Paul Burrell. En la carta, escrita en octubre de 1996 y publicada por primera vez por la prensa en 2007, 10 meses antes de su muerte, Lady Di escribió: Estoy sentada aquí en mi escritorio en octubre, buscando a alguien que me abrace y me anime a mantenerme fuerte y mantener mi cabeza en alto. Mi esposo está planeando un accidente en mi carro, una falla de frenos y una seria herida en la cabeza para despejar el camino y casarse con Tiggy. Cierto o no, coincidencia o no, la vida de Lady Di terminó por cuento de un accidente. Pero luego de muchas investigaciones, se determinó que fue causado por el conductor, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol y conducía rápido. Diana de Gales era una princesa atípica para la época. Ella no se quedaba de brazos cruzados en el Palacio de Buckingham esperando a que sus mayordomos le sirvieran. Su posición le dio no pocos disgustos a la realeza. Lady Di aprovechó sus privilegios para obras sociales y ayudar a los más pobres. Hizo infinitos viajes a los rincones más deprimidos del mundo e impactó a la prensa y a la realeza británica cuando en el continente africano le dio un apretón de manos a una persona contagiada con SIDA. Aunque la relación que tenía Diana de Gales y el príncipe Charlie no era la mejor, algunos medios de comunicación de Inglaterra creen que esta carta no es más que una falsificación de la letra de Lady Di por el mayordomo Burrell para llamar la atención de la prensa. Aparte de si es verdad o mentira, el contenido de la carta es un hecho más que se suma a las múltiples hipótesis que se han tejido y se tejerán alrededor de su muerte. Bueno, y llegamos así con la noticia de este nuevo manto de duda que se teje sobre la muerte de Lady Di al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, gracias por su compañía. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.